Bienvenidos a Innovation Talks, un espacio para hablar con los actores fundamentales en el área de innovación corporativa y corporate venture building. Yo soy Roberto Pérez de iGeneris y tengo el gusto de compartir con uno de esos individuos que están buscando de hacer de los corporativos los protagonistas en la historia de la innovación disruptiva. Ángel Alexis Pérez o Alexis forma parte de Next by Lamosa, el brazo de Corporate Venture Capital e innovación abierta dentro del grupo Lamosa, el segundo fabricante de pisos cerámicos y adhesivos más grande del mundo. Alexis y su equipo, liderado por John Alvarado, se plantearon el gran reto de cómo Lamosa, usando sus competencias clave, puede ir a la mejora del hogar de las familias y generar un impacto para aquellos mexicanos que no cuentan con un piso digno y en buenas condiciones. Este proyecto de base de la pirámide ha sido uno de muchos aprendizajes, muchos retos, de los cuales pueden servirles a todos dentro del mundo corporativo y a aquellos interesados en el mundo de la innovación. Alexis, te quiero dar las gracias por el espacio y por la oportunidad de charlar. Quisiéramos comenzar con la pregunta para la audiencia de ¿a qué necesidades o desafíos querías de dar respuesta con el proyecto? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Robert, por la invitación y por estar aquí. Muy contento de participar en esto. Este, y, y sí, vamos, arrancando con la pregunta inicial que mencionas. Nosotros, uno de los distintos proyectos que hemos estado trabajando fue uno que surgió hace ya algunos meses, casi un año, un poco más de un año, dentro de un proceso de planeación de uno de los negocios que decían, oye, estamos viendo una oportunidad de atender el segmento de la pirámide, de la base de la pirámide, lo que denominamos el D más y el C menos, de decir, oye, pues hay un grupo importante ahí de gente que para nosotros como fabricantes de cerámica, de revestimientos, pisos, muros, adhesivos, decíamos, híjole, vemos mucha oportunidad desde un punto de vista de negocio de pues, poder poner nuestros productos en todas aquellas viviendas que tienen un piso de cemento o que incluso en algunas ocasiones pues, fuera un piso de tierra, ¿no? Datos que pues, podemos ver en las encuestas del INEGI. Y por otro lado, también desde un punto de vista social, de decir, bueno, cómo mejorar la calidad de vida de estas personas. Al final, pues esto ayuda también desde un punto de vista de limpieza, de salubridad también para las casas y familias de este segmento poblacional. Dijimos, bueno, qué podemos hacer nosotros desde nuestra cancha para atenderlo, ¿no? Y empezamos con un proceso ahí de reflexión primero internamente, decir, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y empezaron a surgir algunas dudas, ¿no? En aquellos momentos venía mucho a la cabeza el tema, bueno, pues es que es el tema del crédito, ¿no? Este segmento está muy acostumbrado a adquirir bienes mediante el crédito y dijimos, bueno, pues quizás el crédito es, pudiera ser una de esas oportunidades. Entonces, a partir de ahí fue como que dijimos, bueno, vale la pena dedicarle un poco de masa cerebral a esto para empezar a pensar qué podemos hacer al respecto. Y de ahí pues ya se detonaron o se detonó una iniciativa que ya nos ayudó luego a irlo encaminando un poco más, pero para responder puntualmente a tu pregunta, pues esto surge como una idea pues un poco amplia, todavía sin un cómo resolverlo, ¿no? Sino más bien sabemos que hay un problema aquí, pero todavía no sabíamos cómo resolverlo. Sí. ¿Y qué dirías que forma parte del venture building dentro de ese reto o proyecto de base de la pirámide? Sí, creo que cuando estábamos explorando el cómo resolver el reto, o sea, decíamos, bueno, una alternativa es, oye, pues si me pongo a ofrecer crédito, agarro un socio financiero, empezamos a ofrecer crédito y ya está. Decimos, bueno, pero ¿quién va a gestionar esto? ¿O quién va a hacer esto? Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta en aquel momento y que estuvimos reflexionando es, híjole, es que es bien importante que no sea una iniciativa más de aquel persona que ya tiene 20, 10, 15, 20 temas en el año y que pues arrancar algo de esto, pues uno va a ser tedioso, y desde un punto de vista de negocio, pues híjole, difícilmente va a generar un impacto en el bottom line en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que la persona que le pongamos este reto, pues realmente esté involucrada full y que
y que pueda ayudarnos a desarrollarlo en total sentido. Y ahí fue cuando nos encontramos el tema del venture building. Dijimos, oye, pues como que el tema del venture building puede hacer sentido, porque pues mediante el venture building nos permitía poner un equipo completo a desarrollar esta idea, que estuviera 24/7 en eso, y que por otro lado no tuviera los bias que a veces podemos tener como corporativo, decir, ah, bueno, es que esto no funciona. Bueno, pero ¿por qué no funciona? Porque ya lo probamos antes. Bueno, y seguros que lo probamos de la manera correcta. Bueno, sí, es que a lo mejor hubo alguien que hizo ese proyecto, pero bueno, ese alguien, ¿cuánto tiempo le dedicaba al mes? A lo mejor le dedicaba un par de días. Entonces, es bien difícil luego ser eh, pues totalmente justos, ¿no? Con este tipo de iniciativas cuando no tienes a alguien que está dedicado, que tiene los recursos, que tiene las habilidades tecnológicas en algunos casos, porque pues ciertos venture buildings pues, van a requerir también esas capacidades tecnológicas. Nos dijimos, mira, ¿sabes qué? Si queremos probarlo esto de una vez por todas y tener una buena definición de si funciona o no funciona, lo ideal es contratar a alguien que nos ayude con un proceso de venture building. También, para que en ese proceso iterativo inicial, si esto pues, no funciona, pues bueno, tenemos un equipo de venture building que, bueno, pues es un servicio y lo apagas y ya está. Más que decir, bueno, arranqué una división de negocio y, híjole, hice una inversión estratosférica y al final esto no funcionó, ¿verdad? Entonces, creímos tanto desde el punto de vista de entender mejor la oportunidad de diseñar ese negocio y también desde un punto de vista de riesgo de negocio, o sea, como corporativo, creímos que eso era la manera más adecuada de abordar el tema. Eso para la audiencia, lo que menciona Alexis, son los anticuerpos corporativos, que son aquellos infraestructuras o instituciones que evitan a veces el desarrollo de iniciativas innovadoras porque no entran dentro de las prioridades de la empresa. Y sabiendo ese tipo de cosas, ¿cuál dirías que es el aspecto más desafiante o difícil del proceso del venture building? Uf, pues hay múltiples, pero creo que la venta inicial siempre creo yo que es lo más complejo, este, porque tienes que hacer dos cosas que creo que a veces se contraponen. Uno, motivarlos e incentivarlos y decir, bueno, es que esto puede llegar a ser es una super oportunidad, podemos hacer una empresa innovadora, vamos a hacer como una startup y toda esta parte que genera mucha emoción y mucho ímpetu de la organización, pero a la vez luego tienes que ser muy frío y decir, bueno, pero esto va a requerir recursos, va a requerir inversión, probablemente no va a ser rentable hasta el año 3, vamos a tener que seguir metiéndole dinero. Entonces, luego dices, bueno, es que ya me emocionaste y luego ya me quitaste la emoción cuando me dijiste que le voy a invertir y no voy a tener rendimientos en el corto plazo, ¿no? Entonces, Sí. creo que esa es la parte más compleja de mantener, uno, primero esa conversación con el C-Level, incluso en nuestro caso hasta con el chairman, de decir, oye, vamos a hacer esto, te explico el por qué, te, te muestro el potencial, pero a la vez te digo las verdades de, oye, esto implica esto, que al final creo que es bien necesario, porque más adelante pues va a llegar un punto en el que esa realidad te va a alcanzar, y si no la Correcto. conversaste de esa manera, pues híjole, va a ser difícil mantener la narrativa. Entonces, creo que eso es la parte más compleja, por así decirlo. Obviamente luego está la complejidad operativa de llevar esto a la realidad, de hacer que suceda, etcétera, pero creo que pues lo más importante es tener el buy-in de la organización y que la organización sepa qué es lo que está haciendo y para qué. Porque si eso no está alineado desde el inicio, luego es bien difícil que todo lo demás que se desarrolla pueda llegar a realmente suceder. Sí, creo que de los retos que más pasan dentro del intraemprendimiento es que cuando un corporativo decide tomar ese camino, pues es muy difícil como que medir ese impacto o esa manera positiva en el corto plazo y el vender que, hey, puede ser disrumpido o puedes disrumpir el mercado y hacer Correcto. el selling point de cuál es el impacto económico. Pero que sea real, ¿no? Que al final hay que entender que esto tiene que tener algún sentido, que no sea solamente el te proyecte algo, ¿no? Sino que puede suceder esto si haces o utilizas tus capacidades para esto, ¿no? ¿Nos dirías que hay alguna anécdota positiva o interesante sobre este camino que se ha recorrido? Sí, yo creería que bastantes. O sea, no sé, uno a veces cree que todas las cosas, pues más o menos las conoce, entre comillas,
pero la realidad es que cuando te metes en un proceso de estos de venture building, nos pasaba mucho de este lado de, oye, pues es que empezaron a salir, están conectadas 3 plataformas digitales que nunca las habíamos escuchado en la vida, que dijimos, híjole, pues eso, ¿cómo se hace? Este, y luego la otra cosa un poco divertida, entre comillas, es, pues, que como sabemos los corporativos somos lentos para movernos, ¿no? Entonces, de repente había, bueno, con el tema del venture building, pues obviamente vamos a una velocidad muy distinta como si fuéramos una startup. Entonces había algunas ocasiones que le hacíamos solicitudes a algún negocio y un mes después nos respondía, ah, mira, sí es esto y tal. Pero es que ese negocio ya no existe, ya cambiamos, eso que me diste ya no me sirve, ya hicimos algo totalmente diferente. Y, y, y parece broma, pero la realidad es que pasa, porque, o sea, vamos tan rápido cambiando, ajustando cosas que no te permite esperar, y que al final pues se tienen que tomar decisiones, y esa es una también de las ventajas del venture building, que pues, bueno, del venture building y la alineación que tuvimos inicialmente con nuestro C-Level también de, bueno, pues esto va a avanzar al paso que tenga que avanzar. Si el negocio nos acompaña y nos ayuda, buenísimo. Si no nos puede acompañar y decir, pues bueno, tendremos que tomar la decisión nosotros para avanzar. Y creo que eso ha sido una dinámica interesante que al negocio o a los negocios les ha gustado, decir, oye, interesante saber que está esta otra alternativa para cierto tipo de proyectos en el que, pues bueno, hay un equipo que puede hacer las cosas solo, obviamente siempre de la mano del negocio, pero si en algún momento necesita avanzar, pues que se tome la decisión y ya está, ¿no? Así es. Y eso que menciona Alexis para la audiencia es el tomar la decisión si esto va a formar parte dentro de una línea de negocio, dentro del corporativo, dentro de la Moza, o si va a estar dentro de un spin-off o un área completamente distinta a Grupo La Moza, ¿no? En la que la Moza puede fungir como su accionista total, pero que no está literalmente bajo la misma estructura. Ahora, ¿qué impacto o logros dirías que ha tenido el proyecto en estos meses a Grupo La Moza? Pues yo creo que el primero y quizás el más obvio, pues verlo nacer, que realmente pasó de una idea a ser un proyecto que hoy está vivo, que hoy está pues ya con clientes, cumpliendo su propuesta de valor y su misión. Creo que eso es lo más valioso, pero aprendizajes en general que nos llevamos como corporativo es eso, saber que proyectos que creemos que son relevantes y que quizás son difíciles de arrancar porque requieren tiempo, un equipo, etcétera, que existe esta herramienta que puede habilitar a los negocios a decir, bueno, probemos. Si no funciona, pues no pasa absolutamente nada, pero sí documentemos por qué no funcionó y tengamos una evidencia. Y si sí funciona, pues buenísimo. Definamos si lo vamos a querer tomar nosotros o no, o si vamos a querer dejarlo como algo afuera, etcétera. Entonces, yo creo que el entender esa agilidad y saber que existe y que nos podemos apalancar de ella, porque a veces pensamos, bueno, no, es que somos un corporativo, nosotros estamos destinados a movernos un poco más lento. Pues no, no es cierto. O sea, al final de cuentas, creo que esto nos ha ayudado a ver que nos podemos apalancar a este tipo de cosas para también ser en ciertas iniciativas que lo requieran, que se puedan aplicar de esas, porque también es importante decir que hay otras iniciativas que pues no se pueden, que requieren llevar todo ese proceso también por el impacto y riesgo que conllevan, pero en este caso proyectos que son nuevos, que dices, oye, pues eso, si falla, el riesgo es bastante bajo, pues probemos rápido, veamos qué pasa, y si funciona, pues buenísimo. Son músculos, ¿no? O sea, digamos, la innovación es como un músculo que hay que entrenar y mientras más se entrena, es difícil al principio, es como ese primer squat que haces y te duelen las piernas y eso, pero ya después le dices, ah, ya la agarré y puedo correr un maratón o puedo levantar más peso, ¿no? Y creo que dentro de esto se hila un poquito con la próxima pregunta y teniendo ese músculo ya fortalecido, ¿qué nuevas aspiraciones o ambiciones se han despertado con este proyecto? Ah, pues hay varias, hay distintos equipos que ya han empezado a tirar la piedrita de, oye, pues dado que ya aprendimos el camino, estaría bueno si probamos esto o esta otra cosa. Entonces, bueno, ya veremos cómo aterrizar eso, pero estoy seguro que no será el último proyecto de Venture Building que estaremos haciendo, ¿no? Una vez que arrancas esto, pues luego ya se te empiezan a ocurrir otras ideas
y espero nada más que luego, a ver si no nos convertimos como esos emprendedores que se vuelven adictos a emprender startups, este, que puede llegar a ser también el caso, ¿no? Sí, adictos al emprendimiento, más allá de ver qué sucede exactamente. Pues buenísimo, Alexis, gracias. Y por último, ¿querrías dejar un mensaje final a otros líderes de innovación, otros miembros del área corporativa, personas que están interesadas en los nuevos negocios? ¿Qué pudieras decirle a esas personas ya teniendo la experiencia de ser un corporativo, hacer entrepreneurship, ir al venture building y generar un impacto en un mercado que no tenían contemplado? Yo creo que intentarlo, o sea, creo que vamos, de no te quedes con la duda, pruébalo y si no funciona, pues no pasa nada, generaste conocimiento. Yo creo que con el venture building pasa lo mismo. Si tienes una idea que no sabes cómo aterrizarla, que no sabes cómo asignarle recursos porque tienes un equipo limitado, pues considera el tema del venture building. Creo que es una alternativa bastante valiosa, uno, para entender más en detalle la oportunidad que tienes en mente. Dos, aterrizarla, darle un forma. Y creo que lo más importante es echarla a andar, ¿no? Creo que el venture building te puede ayudar a echar a andar una idea. Entonces, pues yo los invito a considerarlo y pues acá también el equipo de ingenieros que nos ha estado acompañando en este proceso, pues seguramente también va a estar encantado ahí de ayudarles.